Audiolibros Jorge Estupiñán. La nueva forma de leer libros presenta El cuarto hombre, de la escritora británica Agatha Christie. El canónigo Parfitt jadeaba. El correr para alcanzar el tren no era cosa que conviniera a un hombre de sus años. Su figura ya no era lo que fue, y con la pérdida de su esbelta silueta, había ido adquiriendo una tendencia a quedarse sin aliento, que el propio canónigo solía explicar con dignidad diciendo: «Es el corazón». Exhalando un suspiro de alivio, se dejó caer en una esquina del compartimiento de primera. El calorcillo de la calefacción le resultaba muy agradable. Fuera estaba nevando. Además, era una suerte haber conseguido situarse en una esquina siendo el viaje de noche y tan largo. Debieron haber puesto cochecama en aquel tren. Las otras 3 esquinas estaban ya ocupadas, y al observarlo, el canónigo Parfitt se dio cuenta de que el hombre sentado en la más alejada le sonreía con aire de reconocimiento. Era un caballero pulcramente afeitado, de rostro burlón y cabellos oscuros que comenzaban a blanquear en las sienes. Su profesión era sin duda alguna la de abogado, y nadie lo hubiera tomado por otra cosa ni un momento siquiera. Don Jorge Durand era ciertamente un abogado muy famoso. «Vaya, Parfitt», comenzó con aire jovial, «se ha echado usted una buena carrerita, ¿no?» «Y con lo malo que es para mi corazón», repuso el canónigo. «Qué casualidad encontrarle, don Jorge. ¿Va usted muy al norte?» «Hasta Newcastle», replicó don Jorge. «A propósito», añadió, «¿conoce usted al doctor Campbell Clark?» Y el caballero sentado en el mismo lado que el canónigo inclinó la cabeza complacido. «Nos encontramos en la estación», continuó el abogado. «Otra coincidencia». El canónigo Parfitt vio al doctor Campbell Clark con gran interés. Había oído aquel nombre muy a menudo. El doctor Clark estaba en la primera fila de los médicos especialistas en enfermedades mentales, y su último libro, El problema del subconsciente, había sido la obra más discutida del año. El canónigo Parfitt vio una mandíbula cuadrada, unos ojos azules de mirada firme y una cabeza de cabellos rojizos sin una cana, pero que iban clareándose rápidamente. Asimismo, tuvo la impresión de hallarse ante una vigorosa personalidad. Debido a una lógica asociación de ideas, el canónigo miró el asiento situado frente al suyo, esperando encontrar allí otra persona conocida, mas el cuarto ocupante del departamento resultó ser totalmente extraño, tal vez un extranjero. Era un hombrecillo moreno de aspecto insignificante que, embutido en un grueso abrigo, parecía dormir. «¿Es usted el canónigo Parfitt de Branchester?», preguntó el doctor Clark con voz agradable. El canónigo pareció halagado. Aquellos sermones científicos habían sido un gran acierto, especialmente desde que la prensa se había ocupado de ellos. Bueno, aquello era lo que necesitaba la Iglesia: modernizarse. «He leído su libro con gran interés, doctor Campbell Clark», le dijo, «aunque es demasiado técnico para mí y me resulta difícil seguir algunas de sus partes». Durand intervino. «¿Prefiere hablar o dormir, canónigo?», le preguntó. «Confieso que sufro de insomnio y, por lo tanto, me inclino en favor de lo primero». «Oh, desde luego. De todas maneras»,
explicó el canónigo. Yo casi nunca duermo en estos viajes nocturnos y el libro que he traído es muy aburrido. Realmente formamos una reunión muy interesante, observó el doctor con una sonrisa. La iglesia, la ley y la profesión médica. Es difícil que no podamos formar opinión entre los tres, ¿verdad? El punto de vista espiritual de la iglesia, el mío puramente legal y mundano, y el suyo, doctor, que abarca el mayor campo desde lo puramente patológico a lo superpsicológico. Entre los tres podríamos cubrir cualquier terreno por completo. No tanto como usted imagina, dijo el doctor Clark. Hay otro punto de vista que ha pasado usted por alto y que es en este aspecto muy importante. ¿A cuál se refiere?, quiso saber el abogado. Al punto de vista del hombre de la calle. ¿Es tan importante? ¿Acaso el hombre de la calle no se equivoca generalmente? Oh, casi siempre. Pero posee lo que le falta a toda opinión experta, el punto de vista personal. Ya sabe que no puede prescindir de las relaciones personales. Lo he descubierto en mi profesión. Por cada paciente que acude realmente enfermo, hay por lo menos 5 que no tienen otra cosa que incapacidad para vivir felizmente con los inquilinos que habitan en la misma casa. Lo llaman de 1000 maneras, desde rodilla de fregona a calambre de escribiente, pero es todo lo mismo. Asperezas producidas por el roce diario de una mentalidad con otra. Tendrá usted muchísimos pacientes con nervios, supongo. Comenzó el canónigo, cuyos nervios eran excelentes. Ah, ¿qué es lo que quiere usted decir con eso? El doctor se volvió hacia él con gesto rápido e impulsivo. Nervios. La gente suele emplear esa palabra y reírse después, como ha hecho usted. Esto no tiene importancia, dicen. Solo son nervios. Dios mío, ahí tiene usted el kit de todo. Se puede contraer una enfermedad corporal y curarla, pero hasta la fecha se sabe poco más de las oscuras causas de las 101 formas de enfermedades nerviosas que se sabía, durante el reinado de la reina Isabel. ¡Dios mío!, exclamó el canónigo Parfitt, un tanto asombrado por su salida. ¿Es cierto? Y creo que es un signo de gracia, continuó el doctor Campbell. Antiguamente considerábamos al hombre como un simple animal con inteligencia y un cuerpo al que daba más importancia que a nada. Inteligencia, cuerpo y alma, corrigió el clérigo con suavidad. ¿Alma? El doctor sonrió de un modo extraño. ¿Qué quiere decir exactamente? Nunca ha estado muy claro, ya sabe. A través de todas las épocas no se han atrevido ustedes a dar una definición exacta. El canónigo aclaró su garganta, dispuesto a pronunciar un discurso, pero ante su disgusto no le dieron oportunidad, ya que el médico continuó. ¿Está seguro de que la palabra es alma y no puede ser almas? ¿Almas?, preguntó don Jorge Durand, enarcando las cejas con expresión divertida. Sí. Campbell Clark dirigió su atención hacia él, inclinándose hacia adelante para tocarle en el pecho. ¿Está usted seguro?, dijo en tono grave. ¿Que hay un solo ocupante en esta estructura? Porque esto es lo que es, ya sabe, envidiable residencia que no se alquila amueblada por 7, 21, 41,
71 años, los que sean. Y al final el inquilino traslada sus cosas poco a poco y luego se marcha de la casa de golpe y ésta se viene abajo convertida en una masa de ruinas y decadencia. Usted es el dueño de la casa, admitamos eso, pero nunca se percata de la presencia de los demás criados de Pisarquedo en los que apenas repara a no ser por el trabajo que realizan, trabajo que usted no tiene conciencia de haber hecho. Oh, amigos, estados de ánimo que se apoderan de uno y le hacen ser un hombre distinto, como se dice vulgarmente. Usted es el rey del castillo, ciertamente, pero puede estar seguro de que allí está también instalado tranquilamente el pillastre redomado. Mi querido Clark, replicó el abogado, me hace usted sentirme realmente incómodo. ¿Es que mi interior es en realidad campo de batalla en que luchan distintas personalidades? ¿Es la última palabra de la ciencia? Ahora fue el médico quien se encogió de hombros. Su cuerpo lo es, dijo en tono seco. ¿Por qué no puede serlo también la mente? Muy interesante, exclamó el canónigo Parfit. ¡Ay, maravillosa ciencia! ¡Maravillosa ciencia! Y para sus adentros agregó: puedo preparar un sermón muy atrayente basado en esta idea. Mas el doctor Campbell Clark se había vuelto a reclinar en su asiento una vez pasada su excitación momentánea. A decir verdad, observó con su aire profesional, es un caso de doble personalidad el que me lleva esta noche a Newcastle. Un caso interesantísimo. Un individuo neurótico, desde luego, pero un caso auténtico. Doble personalidad, repitió don Jorge Durán pensativo. No es tan raro según tengo entendido. Existe también la pérdida de memoria, ¿no es cierto? El otro día surgió un caso así ante el Tribunal de Testamentarias. El doctor Clark asintió. Desde luego. El caso clásico fue el de Felisa Bald. ¿No recuerda haberlo oído? ¡Claro que sí!, expuso el canónigo Parfit. Recuerdo haberlo leído en los periódicos, pero de eso hace mucho tiempo, por lo menos 7 años. El doctor Campbell asintió. Esa muchacha se convirtió en una de las figuras más célebres de Francia y acudieron a verla científicos de todo el mundo. Tenía 4 personalidades, nada menos, y se las conocía por Felisa I, Felisa II, Felisa III y Felisa IV. ¿Y no cabía la posibilidad de que fuera un truco premeditado?, preguntó don Jorge. Las personalidades de Felisa III y Felisa IV ofrecían algunas dudas, admitió el médico. Pero el hecho principal persiste. Felisa Bald era una campesina de Bretaña. Era la tercera de 5 hermanos, hija de un padre borracho y de una madre retrasada mental. En uno de sus ataques de alcoholismo, el padre estranguló a su mujer siendo, si no recuerdo mal, desterrado por vida. Felisa tenía entonces 5 años. Unas personas caritativas se interesaron por la criatura y Felisa fue criada y educada por una dama inglesa que tenía una especie de hogar para niños desvalidos. Aunque consiguió muy poco de Felisa, la describe como una niña normal, lenta y estúpida, que aprendió a leer y escribir solo con gran dificultad y cuyas manos eran torpes. Esa dama, la señora Slater,
intentó prepararla para el servicio doméstico y le buscó varias casas donde trabajar cuando tuvo la edad conveniente, mas en ninguna estuvo mucho tiempo debido a su estupidez y profunda pereza. El doctor hizo una pausa y el canónigo, mientras se arropaba aún más en su manta de viaje, se dio cuenta de pronto de que el hombre sentado frente a él se había movido ligeramente y sus ojos, que antes tuviera cerrados, ahora estaban abiertos y en ellos brillaba una expresión indescifrable que sobresaltó al clérigo. Era como si hubiese estado regocijándose interiormente por lo que oyera. Existe una fotografía de Felisa Bald tomada cuando tenía 17 años, prosiguió el médico, y en ella aparece como una burda campesina de recia constitución, sin nada que indique que pronto iba a ser una de las personas más famosas de Francia. 5 años más tarde, cuando contaba 22, Felisa Bald tuvo una enfermedad nerviosa y al reponerse empezaron a manifestarse los extraños fenómenos. Lo que sigue a continuación son hechos atestiguados por muchísimos científicos eminentes. La personalidad llamada Felisa I era completamente distinta a la Felisa Bald de los últimos años. Felisa I escribía apenas el francés, no hablaba ningún otro idioma y no sabía tocar el piano. Felisa II, por el contrario, hablaba correctamente el italiano y algo de alemán. Su letra era distinta por completo de la de Felisa I y escribía y se expresaba a la perfección en francés. Podía discutir de política, arte y era muy aficionada a tocar el piano. Felisa III tenía muchos puntos en común con Felisa II. Era inteligente y al parecer bien educada, pero en la parte moral era un contraste absoluto. Aparecía como una criatura depravada, pero en un sentido parisiense no provinciano. Conocía todo del argot de París y las expresiones del demi-monde elegante. Su lenguaje era obsceno y hablaba mal de la religión y la gente buena en los términos más blasfemos. Y por fin surgió la Felisa IV, una criatura soñadora, piadosa y clarividente, pero esta cuarta personalidad fue poco satisfactoria y duradera y se la consideró un truco deliberado por parte de Felisa III, una especie de broma que le gastaba al público crédulo. Debo decir que, aparte de la posible excepción de la Felisa IV, cada personalidad era distinta y separada y no tenía conocimiento de las otras. Felisa II fue sin duda la más predominante y algunas veces duraba hasta 15 días. Luego Felisa I aparecía bruscamente por espacio de 1 o 2 días. Después, tal vez la Felisa III o IV, pero estas dos últimas rara vez denominaban más de unas pocas horas. Cada cambio iba acompañado de un fuerte dolor de cabeza y sueño profundo, y en cada caso sufría la pérdida completa de la memoria de los otros estados, y la personalidad en cuestión tomaba vida a partir del momento en que la había abandonado inconsciente del tiempo. «Muy notable», murmuró el canónigo. «Muy notable. Hasta ahora sabemos apenas nada de las maravillas del universo». «Sabemos que hay algunos impostores muy astutos», observó el abogado en tono seco. El caso de Felisa Bald fue investigado por abogados, así como por médicos y científicos, replicó el doctor Campbell con presteza. Recuerde que Maitre Kimberley
llevó a cabo la investigación más profunda y confirmó la opinión de los científicos. Y al fin y al cabo, ¿por qué hemos de sorprendernos tanto? ¿No tenemos los huevos de 2 yemas? ¿Y los plátanos gemelos? ¿Por qué no ha de poder darse el caso de la doble personalidad o en este caso la cuádruple personalidad en un solo cuerpo? ¿La doble personalidad?, protestó el canónigo. El doctor Campbell Clark volvió sus penetrantes ojos azules hacia él. ¿Cómo podríamos llamarle si no? Menos mal que estas cosas son únicamente un capricho de la naturaleza, observó don Jorge. Si el caso fuera corriente, se presentarían muchas complicaciones. Desde luego, son casos muy anormales, convino el médico. Fue una lástima que no pudiera efectuarse otro estudio más prolongado, pero puso fin a todo la inesperada muerte de Felisa. Hubo algo raro, si no recuerdo mal, dijo el abogado despacio. El doctor Campbell Clark asintió. Fue algo inesperado. Una mañana la muchacha fue encontrada muerta en su cama. Había sido estrangulada, pero ante la estupefacción de todos, demostró sin lugar a dudas que se había estrangulado ella misma. Las señales de su cuello eran las de sus dedos. Un sistema de suicidio que, aunque no es físicamente imposible, requiere una extraordinaria fuerza muscular y una voluntad casi sobrehumana. Nunca se supo lo que la había impulsado a suicidarse. Claro que su equilibrio mental siempre había sido insuficiente. Sin embargo, ahí tiene. Se ha corrido para siempre la cortina sobre el misterio de Felisa Bolt. Fue entonces cuando el ocupante de la cuarta esquina se echó a reír. Los otros 3 hombres saltaron como si hubieran oído un disparo. Habían olvidado por completo la existencia del cuarto y cuando se volvieron hacia el lugar donde se hallaba sentado y todavía arrebujado en su abrigo, rió de nuevo. «Deben perdonarme, caballeros», dijo en perfecto inglés, aunque con un ligero acento extranjero, y se incorporó mostrando un rostro pálido con un pequeño bigotillo. «Sí, deben ustedes perdonarme», dijo con una cómoda inclinación de cabeza. «Pero la verdad es que la ciencia dice alguna vez la última palabra». «¿Sabe algo del caso que estamos discutiendo?», le preguntó el doctor cortésmente. «¿Del caso? No, pero la conocí». ¿A Felisa Bolt? Sí, y a Annette Rabel también. ¿No han oído hablar de Annette Rabel, verdad? Y no obstante, la historia de una es la historia de la otra. Créame, no sabrán nada de Felisa Bolt si no conocen también la historia de Annette Rabel. Sacó un reloj para consultar la hora. Falta media hora hasta la próxima parada. Tengo tiempo de contarles la historia, es decir, si a ustedes les interesa escucharla. Cuéntela, por favor, dijo el médico. Me encantaría oírla, exclamó el pastor. Don Jorge Durán se limitó a adoptar una actitud de atenta escucha. Mi nombre, caballeros, comentó el extraño compañero de viaje, es Raúl Latardieu. Usted acaba de mencionar a una dama inglesa, la señorita Slater, que se ocupa en obras de caridad. Yo la conocí en Bretaña, en un pueblecito pesquero, y cuando mis padres fallecieron víctimas de un accidente ferroviario,
Fue la señorita Slater quien vino a rescatarme y me salvó de algo equivalente a los reformatorios ingleses. Tenía unos 20 chiquillos a su cuidado, niños y niñas. Entre estas se encontraban Felisa Bolt y Annette Ravel. Si no consigo hacerles comprender la personalidad de Annette, caballeros, no comprenderán nada. Era hija de lo que ustedes llaman una fille de joie que había muerto tuberculosa abandonada por su amante. La madre fue bailarina y Annette también tenía el deseo de bailar. Cuando la vi por primera vez tenía 11 años y era una niña vivaracha de ojos brillantes y prometedores. Una criatura todo fuego y vida. Y enseguida, me convirtió en su esclavo. Raúl, haz esto. Raúl, haz lo otro. Y yo obedecía. Yo la idolatraba y ella lo sabía. Solíamos ir a la playa, los tres, ya que Felisa venía con nosotros. Y allí Annette, quitándose los zapatos y las medias, bailaba sobre la arena y luego, cuando le faltaba el aliento, nos contaba lo que quería llegar a ser. Verán, yo seré famosa, sí, muy famosa. Tendré cientos y miles de medias de seda, de la seda más fina, y viviré en un departamento maravilloso. Todos mis adoradores serán jóvenes, guapos y ricos. Cuando yo baile, todo París irá a verme. Gritarán y se volverán locos con mis danzas. Y durante los inviernos no bailaré. Iré al sur a gozar del sol. Allí hay pueblecitos con naranjos y comeré naranjas. Y en cuanto a ti, Raúl, nunca te olvidaré por muy rica que sea. Te protegeré para que estudies una carrera. Felisa será mi doncella. No, sus manos son demasiado torpes. Míralas, qué grandes y toscas. Felisa se ponía furiosa al oír esto y entonces Annette continuaba pinchándola. Es tan fina, Felisa, tan elegante y distinguida. Es una princesa disfrazada. Mi padre y mi madre estaban casados y los tuyos no, replicaba Felisa con rencor. Sí, y tu padre mató a tu madre. Bonita cosa ser la hija de un asesino. Y el tuyo dejó morir a tu madre. Era la contestación de Felisa. Ah, sí. Annette se ponía pensativa. Pobre mamá. Hay que conservarse fuerte y bien. Yo soy fuerte como un caballo, presumía Felisa. Y desde luego lo era. Tenía 2 veces la fuerza de cualquier niña del hogar y nunca estaba enferma. Pero era estúpida, ¿comprenden? Estúpida como una bestia bruta. A menudo me he preguntado por qué seguía a Annette como lo hacía. Era una especie de fascinación. Algunas veces creo que la odiaba y no es de extrañar, puesto que Annette no era amable con ella. Se burlaba de su lentitud y estupidez, provocándola delante de los demás. Yo había visto a Felisa ponerse lívida de rabia. Algunas veces pensé que iba a rodear la garganta de Annette con sus dedos hasta acabar con su vida. No era lo bastante inteligente como para contestar a los improperios de Annette, pero con el tiempo aprendió una respuesta que nunca fallaba. Era el referirse a su propia salud y fuerza. Había aprendido lo que yo siempre supe, que Annette envidiaba su fortaleza física y ella atacaba instintivamente el punto débil de la armadura de su enemiga.
Un día Annette vino hacia mí muy contenta. «Raúl», dijo, «hoy vamos a divertirnos con esa estúpida de Felisa». «¿Qué es lo que vas a hacer?». «Ven detrás del cobertizo y te lo diré». Parece que Annette había encontrado cierto libro, parte del cual no entendía y desde luego estaba por encima de su cabecita. Era una de las primeras obras del hipnotismo. Conseguí que un objeto brillante, el pomo de metal de mi casa, diese vueltas. Hice que Felisa lo mirase anoche. «Míralo fijamente», le dije. «No apartes los ojos de él». Y entonces lo hice girar, Raúl. Estaba asustada. Sus ojos tenían una expresión tan extraña, tan extraña. «Felisa, tú harás siempre lo que yo diga», le dije. «Haré siempre lo que tú digas, Annette», me contestó. Y luego dije, «mañana llevarás un cabo de vela al patio y empezarás a comerla a las 12. Y si alguien te pregunta, dirás que es la mejor galleta que has probado en tu vida». «Oh, Raúl, imagínate». «Pero ella no hará una cosa así», protesté. «El libro dice que sí. No es que yo lo crea del todo, pero, oh, Raúl, si lo que dice el libro es cierto, lo que nos vamos a divertir». A mí también me pareció divertido. Lo comunicamos a nuestros compañeros y a las 12 estábamos todos en el patio. A la hora exacta apareció Felisa con el cabo de la vela en la mano. ¿Y creerán ustedes, caballeros, que empezó a mordisquearlo solemnemente? Todos nos desternillábamos de risa. De vez en cuando alguno de los niños se acercaba a ella y le decía muy serio, «¿Es bueno lo que comes, Felisa?». Y ella respondía, «Sí, es una de las mejores galletas que he probado en mi vida». Y entonces nos ahogábamos de la risa. Al fin nos reímos tan fuerte que el ruido pareció despertar a Felisa y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Parpadeó extrañada, miró la vela y luego a todos, pasándose la mano por la frente. «¿Pero qué es lo que estoy haciendo aquí?», murmuró. «¡Te estás comiendo una vela de cebo!», le gritamos. «Yo te lo hice hacer, exclamó Annette bailando a su alrededor. Felisa la miró fijamente unos instantes y luego se fue acercando a ella. «¿De modo que has sido tú quien me puso en ridículo? Creo recordar. Te mataré por esto». Habló en tono tranquilo, pero Annette echó a correr refugiándose detrás de mí. «¡Sálvame, Raúl! Me da miedo, Felisa. Ha sido solo una broma, Felisa. Solo una broma, ¿comprendes?». «No me gustan esta clase de bromas», replicó Felisa. «Te odio, los odio a todos». Y echándose a llorar se marchó corriendo. Yo creo que Annette estaba asustada por el resultado de su experimento y no intentó repetirlo, pero a partir de aquel día su ascendencia sobre Felisa se fue haciendo más fuerte. Ahora creo que Felisa siempre la odió, pero, sin embargo, no podía apartarse de su lado y solía seguirla como un perro. Poco después de esto, caballeros, me encontraron un empleo y solo volví al hogar durante mis vacaciones. No se había tomado en serio el deseo de Annette de ser bailarina, pero su voz se hizo más bonita a medida que iba creciendo
y la señorita Slater consintió gustosamente en dejarla aprender canto. Annette no era perezosa y trabajaba febrilmente, sin descanso, y la señorita Slater se vio obligada a impedir que se excediera y en cierta ocasión me habló de ella. «Tú siempre has apreciado mucho a Annette», me dijo. «Convéncela para que no se esfuerce demasiado. Últimamente tose de una manera que no me gusta». Mi trabajo me llevó lejos poco después de esta conversación. Recibí 1 o 2 cartas de Annette al principio, pero luego silencio los 5 años que permanecí en el extranjero. Por pura casualidad, cuando regresé a París, me llamó la atención un cartel. Anuncio con el nombre de Annette Ravelli y su fotografía. La reconocí enseguida. Aquella noche fui al teatro en cuestión. Annette cantaba en francés e italiano y en escena estaba maravillosa. Después fui a verla a su camerino y me recibió enseguida. «Vaya, Raúl», exclamó tendiéndome las manos, «esto es maravilloso. ¿Dónde has estado todos estos años?». Yo se lo hubiera dicho, pero no deseaba escucharme. «¿Ves? Ya casi he llegado». Y con un gesto triunfal me señaló el camerino lleno de flores. «La señorita Slater debe estar orgullosa de tu éxito». «Esa vieja...». «No, por cierto, ella me había destinado al conservatorio, a los conciertos, pero yo soy un artista y es aquí en los teatros de variedades donde puedo expresar mi personalidad». En aquel momento entró un hombre de mediana edad, atractivo y distinguido. Por su comportamiento comprendí enseguida que se trataba del mecenas de Annette. Me miró de soslayo y Annette le explicó. «Es un amigo de la infancia. Está de paso en París. Ha visto mi retrato en un anuncio. Et voilà». Aquel hombre era muy amable y cortés, y delante de mí sacó una pulsera de brillantes y rubíes que colocó en la muñeca de Annette. Cuando me levanté para marcharme, ella me dirigió una mirada de triunfo, diciéndome en un susurro: «He llegado, ¿verdad? ¿Comprendes? Tengo el mundo a mis pies». Pero al salir del camerino la oí toser con una tos seca y dura. Sabía muy bien lo que significaba. Era la herencia de su madre tuberculosa. Volví a verla 2 años más tarde. Había ido a buscar refugio junto a la señorita Slater. Su carrera estaba arruinada. Era tal lo avanzado de su enfermedad que los médicos dijeron que nada podía hacerse. Nunca olvidaré cómo la vi entonces. Estaba echada en una especie de cobertizo montado en el jardín. La tenían día y noche al aire libre. Sus mejillas estaban hundidas y sus ojos brillantes y febriles. Me saludó con tal desesperación que me quedé estupefacto. «Cuánto me alegro de verte, Raúl. Tú ya sabes bien lo que dicen, que no me pondré bien. Lo dicen a mis espaldas, ¿comprendes? Conmigo son todos amables y tratan de consolarme. Pero no es cierto, Raúl, no es cierto. Yo no me dejaré morir». ¿Morir? ¿Con la vida tan hermosa que se extiende ante mí? Es la voluntad de vivir lo que importa. Todos los grandes médicos lo dicen. Yo no soy de esos seres débiles que se abandonan. Ya empiezo a sentirme mejor, muchísimo mejor, ¿oyes? Y se incorporó apoyándose sobre un codo para dar más énfasis a sus palabras. Luego cayó hacia atrás,
presa de un ataque de tos que estremeció su delgado cuerpo. La tos no es nada, consiguió decir, y las hemorragias no me asustan. Sorprenderé a los médicos. Es la voluntad lo que importa. Recuerda, Raúl, yo viviré. Era una pena, ¿comprenden? Una pena. En aquel momento llegaba Felisa Bolt con una bandeja y un vaso de leche caliente que dio a Annette, mirando cómo lo bebía con expresión que no pude descifrar, como con cierta satisfacción. Annette también captó aquella mirada y dejó caer el vaso que se hizo pedazos. ¿La has visto? Así es como me mira siempre. Ella se alegra de que vaya a morir. Sí, disfruta. Ella es fuerte y sana. Mírala. Nunca ha estado enferma, ni un solo día, y todo para nada. ¿De qué le sirve ese corpachón? ¿Qué va a sacar de él? Felisa se agachó para coger los pedazos de cristal. No me importa lo que diga, comenzó con voz inexpresiva. ¿A mí qué? Soy una chica respetable, y en cuanto a ella, sabrá lo que es el purgatorio dentro de poco. Yo soy cristiana y nada digo. ¡Tú me odias!, exclamó Annette. Siempre me has odiado. Pero de todas maneras puedo encantarte. Puedo hacer que hagas mi voluntad. Mira, ahora mismo, si te lo pidieras sin ninguna duda, te pondrías de rodillas ante mí encima de la hierba. No seas absurda, dijo Felisa intranquila. Pues sí que lo harás para complacerme. Arrodíllate. Yo, Annette, te lo pido. Arrodíllate, Felisa. No sé si sería por el maravilloso mandato de su voz o por un motivo más profundo, pero el caso es que Felisa obedeció. Se puso de rodillas lentamente, con los brazos extendidos hacia adelante y el rostro ausente mirando estúpidamente al vacío. Annette, echando la cabeza hacia atrás, rió con todas sus fuerzas. Mira qué cara más estúpida pone. ¡Qué ridícula está! Ya puedes levantarte, Felisa. Gracias. Es inútil que frunzas el ceño. Soy tu ama y tienes que hacer lo que yo diga. Se desplomó exhausta sobre las almohadas y Felisa, recogiendo la bandeja, se alejó lentamente. Una vez se volvió a mirar por encima del hombro y el profundo resentimiento de su mirada me sobresaltó. Yo no estaba allí cuando murió Annette, pero al parecer fue terrible. Se aferraba a la vida con desesperación, luchando contra la muerte como una posesa y gritando: «¡No moriré! ¡Tengo que vivir! ¡Vivir!». Me lo contó la señorita Slater cuando 6 meses más tarde fui a verla. «Mi pobre Raúl», me dijo con tono amable, «tú la querías, ¿verdad?». «Siempre la quise, siempre, pero ¿de qué hubiera podido servirle? No hablemos de eso. Ahora está muerta, ella tan alegre y tan llena de vida». La señorita Slater era una mujer comprensiva y se puso a hablar de otras cosas. Estaba preocupada por Felisa. La joven había sufrido una extraña crisis nerviosa y desde entonces su comportamiento era muy extraño. «¿Sabes?», me dijo la señorita Slater tras una ligera vacilación, «¿que está aprendiendo a tocar el piano?». Yo lo ignoraba y me sorprendió mucho. «Felisa,
¿Aprendiendo a tocar el piano? Yo hubiera jurado que era totalmente incapaz de distinguir una nota de otra. Dicen que tiene talento, continuó la señorita Slater. No comprendo, siempre la había considerado, bueno, Raúl, tú mismo sabes que fue siempre una niña estúpida. Asentí. Su comportamiento es tan extraño que no sé qué pensar. Pocos minutos después entré en la sala de lectura. Felisa tocaba el piano, la misma tonadilla que oí cantar a Annette en París. Comprendan, caballeros, que me quedé de una pieza, y luego, al oírme, se interrumpió de pronto, volviéndose a mirarme con ojos llenos de malicia e inteligencia. Por un momento pensé, bueno, no voy a decirles lo que pensé entonces. «Tiens», exclamó, «¿de manera que es usted Monsieur Raúl?» No puedo describir cómo lo dijo. Para Annette nunca había dejado de ser Raúl, pero Felisa, desde que volvimos a encontrarnos de mayores, siempre me llamaba Monsieur Raúl. Mas entonces lo dijo de un modo distinto, como si el Monsieur fuera algo divertido. «Vaya, Felisa», le contesté, «te veo muy cambiada». «Sí», replicó pensativa. «Es curioso, pero no te pongas serio, Raúl. Decididamente te llamaré Raúl. ¿Acaso no jugábamos juntos cuando éramos niños? La vida se ha hecho para reír. Hablemos de la pobre Annette, que está muerta y enterrada. ¿Estará en el purgatorio o dónde?» Y tarareó cierta canción, desentonando bastante, pero las palabras llamaron mi atención. «Felisa», exclamé, «¿sabes italiano?» «¿Por qué no, Raúl? Yo no soy tan estúpida como parecía». Y se rió de mi confusión. «No comprendo», comencé a decir. «Pues yo te lo explicaré. Soy una magnífica actriz, aunque nadie lo sospechaba. Puedo representar muchos papeles y muy bien, por cierto». Volvió a reír y salió corriendo de la habitación antes de que pudiera detenerla. La volví a ver antes de marcharme. Estaba durmiendo en un sillón y roncaba pesadamente. La estuve mirando fascinado, aunque me repelía. De pronto se despertó sobresaltada y sus ojos apagados y sin vida se encontraron con los míos. «Monsieur Raúl», murmuró mecánicamente. «Sí, Felisa, yo me marcho. ¿Querrás tocar algo antes de que me vaya?» «¿Yo? ¿Tocar? ¿Se está riendo de mí, Monsieur Raúl? ¿No recuerdas que esta mañana tocaste para mí?» Felisa meneó la cabeza. «¿Tocar yo? ¿Cómo es posible que sepa tocar una pobre chica como yo?» Hizo una pausa como si reflexionara y luego se acercó a mí. «Monsieur Raúl, ocurren cosas extrañas en esta casa. Le gastan a uno unas bromas. Varían las horas del reloj. Sí, sé lo que digo, y todo eso es obra de ella». «¿De quién?», pregunté sobresaltado. «De Annette, esta malvada. Cuando vivía siempre me estaba atormentando y ahora que ha muerto vuelve del otro mundo para seguir mortificándome». La miré fijamente. Ahora comprendo que estaba al borde del terror y sus ojos estaban a punto de salir de sus órbitas. «Es mala, le aseguro que es mala. Sería capaz de quitar a cualquiera el pan de la boca, la ropa y el alma». De pronto se agarró a mí.
Tengo miedo, se lo aseguro, miedo. Oigo su voz, no en mis oídos, sino aquí, en mi cabeza. Se tocó la frente. Se me llevará muy lejos y entonces, ¿qué haré? ¿Qué será de mí? Su voz se fue elevando hasta convertirse en un alarido y vi en sus ojos el terror de las bestias acorraladas. De pronto sonrió. Fue una sonrisa agradable, llena de astucia que me hizo estremecer. Si llegara a eso, Monsieur Raúl, tengo mucha fuerza en mis manos. Tengo mucha fuerza en las manos. Nunca me había fijado particularmente en sus manos. Entonces las miré y me estremecí a pesar mío. Eran unos dedos gruesos, brutales y, como Felisa había dicho, extraordinariamente fuertes. No sabría explicarles la sensación de náuseas que me invadió. Con unas manos como aquellas, su padre debió estrangular a su madre. Aquella fue la última vez que vi a Felisa Bolt. Inmediatamente después marché al extranjero, a Sudamérica. Regresé 2 años después de su muerte. Algo había leído en los periódicos de su vida y muerte repentina. Y esta noche me he enterado de más detalles por ustedes. Felisa III y Felisa IV. Me estoy preguntando si era una buena actriz. ¿Saben? El tren fue aminorando su velocidad y el hombre sentado en la esquina se irguió para abrochar mejor su abrigo. ¿Y cuál es su teoría?, preguntó el abogado. Apenas puedo creerlo, comenzó a decir el canónigo Parfit. El médico nada dijo, pero miraba fijamente a Raúl Letardu. Es capaz de quitarle a uno el pan de la boca, la ropa, el alma, repitió el francés poniéndose en pie. Les aseguro, monsieur, que la historia de Felisa Bolt es la historia de Annette Ravel. Ustedes no la conocieron, caballeros. Yo sí, y amaba mucho la vida. Con la mano en el pomo de la puerta, dispuesto a apearse, se volvió de pronto, yendo a dar un golpecito en el pecho del canónigo. Monsieur le docteur acaba de decir que esto... Le dio un golpe en el estómago y el pastor pegó un respingo. Es solo una coincidencia. Dígame, si encontrara un ladrón en su casa, ¿qué haría? ¿Pegarle un tiro, no? ¡No!, exclamó el canónigo. No, quiero decir que en este país... no. Pero sus palabras se perdieron en el aire mientras la puerta del compartimiento se cerraba de golpe. El clérigo, el abogado y el médico se habían quedado solos. El cuarto asiento estaba vacío. Audiolibros Jorge Estupiñán. La nueva forma de leer libros.